El Lower Duwamish Waterway, LDW, se encuentra ubicado en las últimas 5 millas de la trayectoria del río Duwamish y a su vez está bordeado por los vecindarios de South Park y Georgetown. Con la finalidad de dar paso al desarrollo industrial y a la navegabilidad de los barcos en Seattle, es que en la década de 1900, el LDW fue enderezado y dragado, perdiendo alrededor del 97% de su hábitat original. La contaminación histórica proveniente de prácticas basadas en la eliminación de desperdicios, desechos industriales, desbordamiento de los sistemas de drenaje combinado y las descargas del sistema de drenaje pluvial han contribuido a la contaminación de los sedimentos en el LDW. En el 2001, la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, con la intención de direccionar la contaminación de sedimentos, lodo, en el fondo del río y en las zonas adyacentes al río, nominó al LDW como un sitio Superfund. Se han encontrado en los sedimentos del LDW a más de 41 diferentes sustancias químicas peligrosas, los cuales han sido denominados como contaminantes de preocupación. Las toxinas encontradas en el río con el mayor riesgo para la salud humana son el PCB, el arsénico, los CPH y dioxinas y furanos. El mayor riesgo para la salud humana es el consumo de pescados y mariscos contaminados del LDW. Los químicos en el río son absorbidos por los peces, mariscos y cangrejos que pasan una gran parte o la totalidad de su vida en el río. Si bien es cierto, la mayoría de los contaminantes de preocupación provienen de fuentes de contaminación históricas, todavía se están removiendo los contaminantes de las tierras adyacentes que rodean al río. Los contaminantes encuentran su camino hacia el río a través de los sistemas de alcantarillado pluvial, del desbordamiento de los sistemas de alcantarillado combinado, CSO en sus siglas en inglés, de las descargas de aguas subterráneas, de la erosión de suelos contaminados y desde otras vías de contaminación. Durante las grandes tormentas, donde las aguas residuales desde los domicilios y las aguas pluviales fluyen juntas a través de una misma tubería, ocasionando el desbordamiento de los sistemas de alcantarillado combinado, CSO. Los desbordamientos ocurren cuando las tuberías que envían agua a una planta de tratamiento no tienen suficiente espacio para todas las aguas residuales y pluviales de un área determinada. Los CSO son el resultado de sistemas construidos hace décadas, mientras que los sistemas de drenaje actuales separan las aguas residuales de las aguas pluviales. Hay 3 maneras de evitar que la contaminación desde los OSC ingrese al río. 1. Almacenando el desbordamiento en tanques gigantes de modo que cuando termine la tormenta pueda enviarse a una planta de tratamiento. 2. Mediante el tratamiento de aguas residuales en estaciones de tratamiento de clima húmedo. 3. Mediante el uso de jardines de lluvia y vegetación para absorber el agua y filtrar los contaminantes. El Lower Duwamish Waterway Group completó los esfuerzos para la limpieza de acción temprana, los cuales estuvieron dirigidos a limpiar los sedimentos de algunas de las áreas más contaminadas del Lower Duwamish Waterway. Limpiaron los sedimentos en una área promedio de 29 acres, logrando reducir en más de la mitad los niveles promedio de contaminación del PCB en los sedimentos superficiales. Estén atentos a nuestros próximos videos para conocer cómo la EPA y ecología se están acercando al source control del LDW.